esto, pero el ID no me aceptaba, pero ni por mi computadora, ni por mi celular, ni por mi laptop, por ningún lado me aceptaba. No hay problema con el ingreso, ¿no? Porque lo que tenía el doctor Silva es que yo tenía que aceptar a todos que ingresaran. No, doctora, los alumnos se están uniendo normal. Ah, ya. Me voy a esperar un ratito, disculpando la tardanza. Yo creo que voy a empezar. eh, Voy a grabar la clase. Recording in progress. Voy a empezar, chicos, disculpen la tardanza. Bueno, se ha adelantado la clase por todo eso de la PEC. He tenido problemas en la comunicación, les pido disculpas. Soy la doctora Castañeda y voy a hablar sobre el síndrome purpúrico. Realmente, el síndrome purpúrico es una serie de enfermedades, un grupo de enfermedades o a veces algunos síndromes en las que se producen lesiones en la piel y en las mucosas, que son las que vemos, ¿no? Y esto es causado por una extravasación de hematíes, que puede ser consecuencia de múltiples trastornos, ya sea inmunológicos, virales, plaquetopénicos. La púrpura generalmente va a medir entre 4 y 10 milímetros, pero nosotros acordémonos cuando es una pequeñita que mide menos de 4 milímetros, le llamamos petequia. Y cuando es más de 1 centímetro, generalmente nosotros le decimos equimosis. Eh, Acá las púrpuras son, les he dicho, de muchas causas, no se preocupen, solamente voy a nombrar algunas y voy a ocuparme de las principales, que son las que causan problemas en pediatría. Pero en general, para que ustedes tengan conocimiento, van a ser primero no trombocitopénicas y las trombocitopénicas, o sea, con disminución de plaquetas, ¿no? Las no trombocitopénicas van a ser primero vasculares. Las vasculares pueden ser no inflamatorias e inflamatorias. Acá en las no inflamatorias tenemos los hemangiomas, ¿no? Porque ¿qué cosa es un hemangioma? Es un crecimiento anormal de vasos sanguíneos. Y este crecimiento anormal va a ser que se ve en la piel. Algunas veces son lábiles de lacerarse y sangrar, pero son lo que vemos normalmente en las hemangiomas. Son un crecimiento anormal que nos da una pigmentación en piel. Luego tenemos del tejido conectivo las alteraciones, como la enfermedad de Ehlers-Danlos. Esta es una enfermedad, recuerden, que afecta al tejido conectivo, tanto de piel, de articulaciones y también de los vasos sanguíneos. Si ustedes han ido al circo, aquellos que son acróbatas, malabaristas, que hacen movimientos que son realmente muy difíciles para cualquiera con las articulaciones, y esos son personas que tienen esta enfermedad generalmente de Ehlers-Danlos, ¿no? Y así como somos tan frágiles de hacer el movimiento con las articulaciones, también los vasos sanguíneos de esta enfermedad son muy frágiles y rápidamente se rompen. Entonces, ¿cómo se llama? En la enfermedad de Ehlers-Danlos vamos a ver que hay un montón de clasificaciones según gravedad. Y cuando aquellos que tienen la gravedad más severa,
Incluso puede haber ruptura de vasos importantes como a nivel hepático, a nivel esplénico, ¿no? Ese es un problema de tejido conectivo. Luego tenemos las inflamatorias, que son raras en niños como la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis de vasos medianos, y la otra, la púrpura de Geno-Schönle, que, ¿cómo se llama? Ahora vamos a ocuparnos de ella porque es la vasculitis más frecuente en niños, pero también igual en ese rubro están las colagenopatías, que son vasculitis, vamos a ver, de vasos muy pequeñitos. Luego tenemos la dependiente de plaquetas, pero que no son trombocitopénicas. Aquellas congénitas, y acá tenemos como principal la enfermedad, la trombastenia de Glassman y la enfermedad de Werner-Sullier. Estas enfermedades que son eh, congénitas, que son autonómicas recesivas, son unas enfermedades que tienen normal número de plaquetas, pero ¿qué problema tienen? Que tienen una alteración en la glicoproteína, que es la que une a la plaqueta con el tejido dañado en donde debe unirse la plaqueta. Entonces, en la trombocitopenia de Gladman tenemos plaquetas normales, pero que no se agrupan. Puedo tener 400.000 plaquetas, pero si hay una herida, no logran hacer esta adhesión entre la plaqueta y el tejido dañado. En la de Bernard-Soulier pasa igual. Hay ausencia de la agrupación plaquetaria y de esta con el tejido. Pero la diferencia es que en la de Bernard-Soulier lo que se encuentra son macroplaquetas, ¿no? Es una macrotrombocitopenia. Son macroplaquetas. Aquí en este caso, por ejemplo, para que ustedes recuerden, en el hospital tenemos a veces problemas con estos pacientes, no tanto de Bernard como de Glassman, que sí tenemos pacientitos. Porque en el hospital, cuando yo pido que me den plaquetas o que me den glóbulos rojos, siempre me piden que ponga el déficit que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, si yo pido paquete globular, tengo que poner hemoglobina 4, por ejemplo. Y si quiero plaquetas, tengo que poner el número de plaquetas. Y como pongo 300.000 plaquetas, me dicen, no, no necesita. Y tengo que llamar para explicar que puede tener 400.000, pero que estas pues no cumplen su función al tener esta alteración en la glicoproteína que hace de que no se puedan adherir al tejido dañado, ¿no? Luego en otros, las adquiridas, que son ya el consumo de aspirinas o de AINES. Eso es lo que pasa. Y otras cosas que suceden, por ejemplo, en los pacientes que han sido operados del corazón, que han tenido infarto o trombosis, que le dan drogas como el clopidogrel, esas cosas, porque estas inhiben la agregación plaquetaria, ¿no? No son tan severas como las otras, pero entonces la agregación plaquetaria y hace que las plaquetas no cumplan bien su función. Por eso cuando uno va, por ejemplo, a operar a un paciente y dice, está con aspirina, tenemos que decirle que una semana antes suspenda la aspirina para que pueda haber una buena agregación plaquetaria en la cirugía, ¿no? Luego las enfermedades hepáticas y la uremia, ¿por qué? Porque la uremia, por las toxinas hacen también que esta agregación plaquetaria sea insuficiente. Entonces son pacientes que sangran más. Igual en las enfermedades hepáticas, más todavía en las hepáticas, porque cuando tengo pacientes que doy ciertas drogas, como el interferón, otras drogas, esos también afectan a la agregación plaquetaria. Entonces, todo esto tenemos plaquetas, pero que no están cumpliendo la función que deben hacer de agregarse y parar, unirse con el tejido dañado y parar el sangrado. Luego tenemos ahora las trombocitopénicas, en las que sí hay disminución de plaquetas. Y acá tenemos dos cosas, ¿no? Las que se destruyen y las que no se producen. Vamos a primero las que se destruyen por aumento de destrucción. Tenemos a la cabeza la púrpura trombocitopénica idiopática. Esa vamos a verla porque también es la causa más frecuente de trombocitopenia en la infancia, ¿no? Pero ahí también tenemos el ES y tenemos también el HIV. Estas dos entidades también hay una disminución de plaquetas. ¿Por qué? También con la púrpura trombocitopénica, porque estas son inmunes, son de carácter inmune, en los cuales por una equivocación o por un error o porque no está bien identificado por qué, se forman inmunocomplejos y es como que si nuestro sistema inmunológico va a destruir sus propias plaquetas. Entonces es una destrucción por inmunocomplejos, ¿no?
hay una equivocación del sistema inmunológico que comienza a destruir las mismas células del propio organismo de la persona, ¿no? Y luego tenemos las no inmunes, como el síndrome urémico hemolítico. Eso seguro que lo han estudiado para el examen que vamos a dar. Entonces, este síndrome urémico hemolítico, en lo cual, acuérdense bien, hay anemia hemolítica, trombocitopenia y lesión renal. Acá lo que pasa que no es inmunológico, lo que pasa es de que esta enfermedad hace que se deposite en los vasos pequeños mucha fibrina. Entonces, cuando las plaquetas y los eritrocitos pasan por estos vasos pequeños, se destruyen. A la hora de destruirse, tenemos ahí la plaquetopenia y la anemia hemolítica del paciente, ¿no? Luego el síndrome de Casa-Bushmer, que es un gran hemangioma, y este hemangioma, que es un hemangioma especial, es un tumor vascular que provoca trombocitopenia porque su función es capturar las plaquetas. Y no solamente las captura, sino conforme captura plaquetas va creciendo más. O sea, es un hemangioma que crece en función a que va destruyendo plaquetas. El síndrome de Casa-Bushmer. Luego el CID, que lógicamente ya es el CID que se da en la parte final de una sepsis, de un problema grave en los pacientes en lo cual la activación y la estimulación del factor de coagulación se trastornan completamente y también hay destrucción de plaquetas, o aquellos pacientes que tienen reemplazos valvulares, ¿no? Porque estas válvulas que son de reemplazo hacen turbulencia y en la turbulencia se destruyen las plaquetas. Luego tenemos los defectos por producción. Aquí en los defectos tenemos los congénitos y los adquiridos. Los congénitos, ahí tenemos la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi es una autosómica recesiva y que afecta a la médula ósea. O sea, el problema está en la médula ósea. Al afectar la médula ósea no solamente afecta a la anemia, como su nombre lo dice, sino también afecta a la formación de plaquetas. O sea, también hay trombocitopenia. Y esos pacientes son pacientes que tienen una característica especial. Tienen estatura baja, pulgares y antebrazos con malformaciones, sordera y también alteraciones cardíacas, también algunos, ¿no? Y el síndrome de TAF también es una enfermedad muy rara, también es autosómica recesiva, en el cual la trombopoiesis, o sea, el hecho de que se produzcan las plaquetas es muy ineficaz. O sea, por su carácter congénito, algo pasa que no hay una buena producción de plaquetas y que va con algo especial, que es una aplasia de radio y con malformaciones cardíacas. Luego vamos a tener aquellas que son adquiridas, entre las más la anemia plástica, una anemia plástica que uno no sabe por qué se produce, pero ahí no solamente es las plaquetas, sino va a ser todas las series, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos. La leucemia, en el cual porque la médula está ocupada por las células blásticas, deja de producir también plaquetas, glóbulos rojos, y ahí también tenemos plaquetopenia. Por las infiltraciones medulares, por otros cánceres, aquí va a la cabeza el linfoma porque el linfoma, donde le gusta mucho hacer eh, avanzar esa médula ósea, ¿no? Entonces, los linfomas siempre hay una infiltración al final de médula ósea y la característica del linfoma es que cuando ya invade médula ósea, hay que tratarlo como si fuera una leucemia, básicamente, ¿no? Y muchas infecciones como las que ustedes han visto, el dengue, la brucela, el HIV, el parvovirus, todas estas enfermedades también pueden causar, como ustedes ya han estudiado para este examen, el examen pasado ha sido, ¿no? Producen plaquetopenia. Miren, esas son las lesiones que tenemos como trombocitopenia, ya sea petequias, equimosis, moretones, ¿no? Entonces vamos a ver un caso clínico. Se trata de un paciente de 4 años que acude a la emergencia porque la mamita ha notado que tiene lesiones, pero lesiones en piel de nalgas y de miembros inferiores. Eso empezó ayer y hoy día no solamente ve las lesiones que han aumentado, sino que el niño se queja de dolor de rodillas. No tiene fiebre, no tiene otros síntomas y cuando le preguntamos los antecedentes, no tiene ningún antecedente de importancia, nació de parto normal, buen desarrollo psicomotor, no hay nada, salvo que hace unos 10 días tuvo un cuadro de resfrío común que la mamita solamente lo manejó con sintomáticos, con su panadol nada más.
Lo examinamos, voy a llevar a la emergencia y encontramos que tiene funciones vitales estables, no está con fiebre, nada, está hidratado, es un buen estado general, pero sí, lo que no es más lesión es en piel, lesiones purpúricas, ¿no? Confluentes, palpables, no dolorosas en nalgas y miembros inferiores. No encontramos al otro lado. Y las rodillas, sí, hay un dolor cuando el niño las moviliza, pero no se observan signos inflamatorios, ¿no? No hay signos inflamatorios, ni aumento de volumen, nada. Entonces nos encontramos con este paciente. Miren esas lesiones. Creo que con solo verlas nos damos cuenta que las podemos palpar, ¿no? Y que en la otra foto del paciente que está boca abajo se ve que es de nalgas para abajo. En tórax no tiene lesiones. Entonces, cuando en emergencia nosotros vemos ese paciente, generalmente decimos, ah, esta es una púrpura de Guillain-Barré o una vasculitis por inmunoglobulina A o una vasculitis leucocitoclástica por inmunoglobulina A, que es la vasculitis más común de la infancia y que va a afectar a arteriolas, vasos pequeñitos, ¿no? Arteriolas, capilares, sobre todo vénulas. Es de carácter inmunológico, es autolimitada y generalmente es benigna. La mayor parte de veces es benigna. Entonces, la etiología realmente es desconocida, pero suele ser seguida como este paciente que tuvo antes un cuadro respiratorio banal, a un respiratorio, estuvo resfriado, pero también se describe que puede ser por algunas otras causas como algunas bacterias como el estreptococo, algunos virus. Acuérdense, cuando han estudiado varicela han visto que estos pacientes pueden hacer PTI, ¿no? Púrpura trombocitopénica por varicela, por sarampión, este marvirus, parvovirus, algunos medicamentos como penicilinas, vacunas, especialmente cuando las vacunas son de varicela, sarampión, picadura de insectos. O sea, es variado, pero lo más común es encontrar a un paciente que tenía un cuadro respiratorio alto anal. Se observa entre los 3 y 15 años, pero la literatura dice que también puede presentarlo a algunos adultos, pero es muy raro y estos tienen complicaciones un poco más severas y más es en varones que en mujeres. ¿Qué pasa? Que ese es, como es una respuesta normal del sistema inmunitario que no se sabe por qué, porque no es muy conocido, pero que hay en esos pacientes una infiltración en los vasos sanguíneos con depósitos de IgA, especialmente en piel y en riñones. Y eso lo corroboramos y por algún motivo tenemos que hacer la biopsia en la piel o en los riñones. Realmente, si digo que es una enfermedad que ataca vasos pequeños, va a ser en todo el organismo, en todos los sistemas y en todos los órganos, pero donde más lo vemos, lo más característico va a ser en piel, en articulaciones, en el sistema gastrointestinal y en afectación renal. En piel, que es una púrpura palpable, ¿por qué? Porque confluyen, ¿no? La púrpura comienza a fusionarse unas con otras y confluyen, entonces se hace palpable. Es raro en carne y tronco. Las artralgias, que son generalmente rodillas y tobillos, que no causan deformaciones. Los síntomas gastrointestinales son dolor abdominal, con náuseas y vómitos, y que puede ser un dolor leve o un dolor muy intenso. Puede haber hemorragia gastrointestinal y aunque no le he puesto, en ocasiones muy raras puede haber invaginaciones con ulceración y perforación. Y luego la afectación renal, que va a ser con hematuria y proteinuria, y esas pueden ir al rango nefrótico, que se puede producir, ojo, en los 3 meses siguientes a la enfermedad. Entonces es un paciente que tenemos que controlarlo, porque no sabemos, así sea leve, con solamente piel, puede aparecer en un momento de rango nefrótico, ¿no? Y que si la proteinura persiste, eso nos hace sospechar de que puede ir a insuficiencia renal y ahí habría que hacer la biopsia para ver realmente si tienen los depósitos de inmunoglobulina A, ¿no? Pero la mayor parte de pacientes solamente a veces vienen con lesiones de piel sin ninguna otra molestia. Pero también puede haber neurológicas con cefalea, hemorragia, hipertensión, puede haber en pulmón neumonías intersticiales, rara vez puede haber un sangrado y en testículos dolor escrotal que puede pensar uno que es una torsión testicular, ¿no? El diagnóstico es clínico, no existe ninguna prueba que me diga que es, salvo la biopsia, que la hacemos extremadamente en casos raros,
Así que tenemos que hacer una buena anamnesis, un triángulo de evaluación pediátrica, sobre todo en ellos que están con dolor abdominal, ¿no? Un buen examen clínico. Y lo único que no podemos evaluar con el examen va a ser la parte renal, así que siempre tenemos que pedir un examen de orina para ver si hay hematuria o proteinuria. Si el paciente tiene un cuadro clínico que no es característico, que rara vez puede haber en brazos, en cara, las lesiones, o si tiene un sedimento urinario patológico, o tiene dolor abdominal fuerte, o no, entonces ahí yo tengo que tomar otros exámenes, ¿no? Ahí sería un hemograma, perfil de coagulación, para estar seguros que solamente es, no hay alteración de la coagulación. Tenemos que ver si hay hematuria, proteinuria, cómo está la función renal, urea, creatinina, las proteínas en sangre. Ante la sospecha de que hay una complicación gastrointestinal o testicular, tengo que pedir mi ecografía, mi radiografía. Y al final, los pacientes que tienen, por ejemplo, una afectación renal importante, le pediré una biopsia para que me confirmen que hay depósitos de inmunoglobulina A, ¿no? ¿Con qué lo puedo confundir? Sepsis, PTI, síndrome urémico hemolítico, leucemia, linfoma, pero todos ellos, con el hemograma voy a salir de dudas porque todos estos dan plaquetopenia, ¿no? ¿A quién hospitalizo? Hospitalizo a aquel que está vomitando y no puede hidratarse, con un dolor abdominal intenso o que tiene sangrado gastrointestinal. Bueno, si hay alteración de conciencia, lógicamente, cuando es un dolor que no puede deambular en las articulaciones o cuando hace problema renal, ¿no? Con un síndrome nefrótico o con hipertensión. Esos los hospitalizo. El tratamiento, fundamentalmente, como la mayor parte de pacientes solamente viene con lesión de piel, va a ser reposo, analgésicos y hidratación adecuada. Y si le pasa a la mamá que no puede estar corriendo, no puede jugar, mi analgésico preferido, el paracetamol y mi hidratación. En caso de que el dolor de las articulaciones no ceda con el paracetamol, voy a darle AINES, mi preferido, el ibuprofeno. A la mamita decirle, porque acuérdense que el ibuprofeno produce gastritis y como estos pacientes pueden sangrar, tengo que estar atenta con el paciente. Pero acaso que mi paciente tiene un dolor abdominal intenso o afectación renal o síntomas graves neurológicos, ahí sí tengo que usar corticoides, que eso pueden ser vía oral o endovenoso. Realmente el uso de corticoides en esta enfermedad es controversial, pero todos los usamos y está en las guías porque no puede dejar que el paciente tenga tanta molestia, ¿no? Entonces damos corticoides, ya sea oral o endovenosa, depende de cómo esté el paciente. De ahí ya lógicamente estos complicados tengo que evaluar por nefrología o por reumatología. Y existen otros tratamientos que ya serán que lo haga el nefrólogo o el reumatólogo según la intensidad o cómo evolucionen, que será pues con Dapsona, con rituximab, con ciclofosfamida, ¿no? Eso ya dependerá con el especialista. La evolución es muy buena porque le hizo que la mayor parte de veces viene solamente con lesiones de piel. Hacemos el diagnóstico, lo mandamos a su casa y que tranquilo, que descanse, ¿no? La tercera parte a veces pueden hacer otro brote, pero se autolimita máximo en 8 semanas, pero como hemos dicho, que la parte de la lesión renal puede ser hasta en los 6 primeros meses de haber tenido la enfermedad, en los próximos meses y hasta 6 meses, tenemos que evaluarlos todos los meses con presión arterial y un examen de orina para estar seguros de que no nos ha hecho afectación renal. Otro caso clínico, un paciente igual de 4 años que viene de emergencia porque la madre nota que tiene pequeñas lesiones rojizas en cara, tronco, ahora en las piernas, ya no solamente es miembros inferiores y nalgas. Hace 3 días tuvo una epistaxis, pero que se dio, y hace una semana estuvo igual que el otro niño, con un cuadro respiratorio alto. Vemos el examen clínico, funciones vitales normales, y lo que sí, pues, vemos que hay petequias pequeñitas, menos de 4 milímetros, en cara, tronco, muslo, brazo derecho, incluso algunas equimosis en ambas piernas. El resto del examen está normal, no encontramos nada. Lógicamente que esto no es una púrpura de Genos Only, le pedimos un hemograma y nos encontramos que tiene 8.000 plaquetas. Ahí están las petequias. ¿Y en qué nos encontramos con la púrpura trombocitopénica idiopática, que es la causa más frecuente de trombocitopenia en la infancia? Este es una cosa inmunológica, igual, las plaquetas igual, después de un proceso viral, generalmente a veces hay una confusión y no se sabe por qué, de una manera desconocida van y comienzan a atacar las plaquetas propias de la persona y estas pues descienden menos de 100.000.
En los niños suele ser autolimitada, más también es de 2 años a 9 años, y como les digo, ¿no? En un 60% hay una afectación previa viral o una vacunación, ¿no? Especialmente cuando vacunamos para cosas que tienen virus, ¿no? Varicela, sarampión, eso. No es hereditaria, y aquí hay anticuerpos antiplaquetarios circulantes, que es la característica, ¿no? Puede ser agudo o crónico. Agudo es cuando dura menos de 6 meses, y en esos 6 meses tenemos un episodio o a veces bifásico 2. Y el crónico es cuando este PTI se nos hace largo y tiene más de 6 meses de evolución. Generalmente esto se da cuando los niños tienen más de 7 años. En la anamnesis, tenemos que igual, tenemos que hacer una buena anamnesis acá. Tenemos que estar seguros de que el paciente no tiene ninguna otra enfermedad que pueda causar plaquetopenia. Descartar todas las infecciosas, descartar dengue, descartar cualquier causa congénita, familiar, que pueda decirnos que este paciente tiene alguna patología que puede explicar la plaquetopenia que vemos, ¿no? Lo que vamos a ver en piel son equimosis, hematomas, petequias. Hay niños que muchos llegan por epistasis o gingivorragia, o cuando les han hecho un examen dental o un procedimiento dental, llegan también sangrando. Excepcionalmente, puede ser gastrointestinal, urinario e intracraneal. Cuando es intracraneal es el caso más grave y más complicado. ¿Y por qué tienen que hacer una buena análisis? Porque el diagnóstico es por exclusión. Decimos que es PTI cuando demostramos que no hay ninguna otra causa inmu- infecciosa o inmunológica incluso que puede estar causando que las plaquetas le hayan disminuido en el niño, ¿no? Entonces, en este niño que llega, por ejemplo, este paciente que llega con 8.000, tengo que hacerle todos, aparte de mi examen, todos estos exámenes, ¿no? Hemograma, recuento de plaquetas para ver, perfil de coagulación para estar seguro de que no es otra cosa. Tengo que hacer examen de orina para ver si hay hematuria. Uria y creatinina, acuérdense que el síndrome urémico hemolítico está con uria y creatinina altas, tengo que descartar todo eso. Tengo que hacer serológica para las infecciones, ¿no? Tos, hepatitis B, para dengue, HTLV1, VIH, porque a veces hemos tenido niños que han entrado por plaquetopenia y solamente encontramos plaquetopenia y ha sido por VIH, que las mamis desconocían que sus niños estaban contagiados. Entonces hay que hacer definitivamente estudio de VIH, ANCA, ANA, porque en el lupus también tenemos, no solamente tenemos eso, sino también que el lupus puede darnos anticuerpos antiplaquetarios igual que un PTI. Entonces tenemos que hacerle ANCA, ANA, test de CUM para ver si hay anticuerpos circulantes, frotis de sangre periférica. ¿Cómo sé que mi paciente está debutando con una leucemia y lo que primero que apareció es la plaquetopenia, como suele suceder? Van a ver que en leucemia no hay una manera específica que uno descubra al paciente, ¿no? A veces es porque vienen por anemia, otros que vienen por plaquetopenia, y al final es una leucemia. Entonces, una lámina periférica me va a sacar de dudas. Y en los casos de que hay hepatosplenomegalia que no hemos encontrado en este paciente, o otras series alteradas, o no hay una mejoría de mi tratamiento, tengo que hacer un AMO, a ver qué es lo que pasa en la médula ósea para que tenga este problema de las plaquetas. Entonces, la mayoría va a tener quimosis, petequias, sin otros síntomas, ¿no? Y realmente no hay una relación exacta entre plaquetas y sangrado, pero definitivamente cuando tengo menos de 10.000 plaquetas, mi posibilidad de sangrado va a ser muy grande. Pero tengo pacientes que han tenido 90.000 plaquetas, igual han sangrado, ¿no? Y digo PTI grave cuando las manifestaciones son hemorrágicas son realmente relevantes, cuando es en cerebro, cuando es en estómago, en otro lado, ¿no? Porque quimosis, PTI, que simple y mucosas van a tener todos los pacientes. Entonces, encontré esta clasificación que nos va a orientar un poco, ¿no? Puedo tener pacientes que tienen menos de 20.000 plaquetas y algunos dicen 10.000 con sangrado activo, pero puedo tener pacientes que tienen menos de 20.000 y sin sangrado. Puedo tener pacientes que tienen 20.000 a 50.000 y otros más de 50.000 plaquetas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi paciente ha venido y no está sangrando. Generalmente esas recomendaciones son para todos, que voy a evitar intramusculares porque sé que le ponen un intramuscular y va a ser un gran hematoma, las punciones, cepillado dental, tengo que decirle a la mamita, señora, olvídese el cepillado dental. Se limpia
con algodón, gasa y agua bicarbonatada, la dieta adecuada, ¿no? Como caramelitos, esos que rajan el paladar, va a venir sangrando el paciente, o a veces hasta la cáscara de manzana que se pone entre los dientes puede ocasionar sangrado. O sea, tiene que ser una dieta blanda, traumática. Tengo que evitar todo lo que hemos visto que altera las plaquetas. Acetil salicílico, los AINES o cualquier otra medicación si es que la toma el niño, ¿no? Lógicamente que no puede hacer deportes o juegos de contacto, ni ejercicios físicos que pueda ocasionar que el paciente venga con equimos y moretones o sangrado, ¿no? Y en niños suele ser autolimitado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no existe un consenso mundial de cómo manejar ni cuál es el mejor tratamiento. No han llegado a un acuerdo. Lo que sí, eh, si tenemos solamente como este paciente lesiones cutáneas, ¿no? Eh, si tuviéramos con él más de 20.000 plaquetas, lo observo. Algunos dicen 10.000 plaquetas, algunos dicen lesiones cutáneas y 10.000 plaquetas, lo observo. Lo observo con las medidas generales. No hay ni intramusculares, dieta de no sé cuántos, todo. Lo observo. Ahí eso de 20.000 o 10.000 plaquetas van ustedes a encontrar que varía la literatura. Pero otra cosa es si mi paciente llega sangrando. Si mi paciente llega sangrando, ¿no? Con menos de 10.000 plaquetas, o tiene hematuria, o se ha golpeado, o era un PTI que lo había mandado a su casa tranquilo y viene y que le han tirado un pelotazo y comienza a hacer una equimosis, o ingesta de aspirina, ¿no? De repente puede ser mala suerte mi paciente que tiene un Kawasaki que está tomando aspirina y de repente hace una púrpura, es raro, pero algo así, o que toma AINES o tenga otro factor de riesgo. Acá, este, el consenso dice que lo que se debe dar es corticoides, ¿no? Corticoides más un protector gástrico. Prednisona vía oral, si mi paciente lo tolera, no tiene otra complicación, es vía oral, que sea de 2 a 4 miligramos por kilo por día, máximo 180 por día, dividido en 3 dosis por 4 días, y luego le bajo, ¿no? Si le estoy dando 2, le bajo a 1, si le estoy dando 4, le bajo a 2 miligramos por kilo por día, por 2 o 3 semanas. Y a las 72 horas veo si hay una respuesta, si están subiendo mis plaquetas, ¿no? También se puede dar metilprednisolona, ¿no? En algunos casos, cuando hay una buena tolerancia oral, porque la prednisona a veces en niños pequeños es difícil, de muy mal sabor, entonces puedo darlo en bolos de 30 miligramos por kilo por día de metilprednisolona, ¿no? Endovenoso por 3 días, y luego le completamos ya con prednisona vía oral a menor dosis que el niño pueda tolerarlo mejor, ¿no? Entonces, si mi paciente llega solamente con lesiones cutáneas y plaquetas bajas, no sangra, lo observo. Si mi paciente tiene plaquetas muy bajas o tiene alguna hematuria, traumatismo, ingesta de aspirina o AINES, otro factor, corticoides. Pero ¿qué pasa si mi paciente viene con un sangrado muy fuerte o no hay respuesta a la prednisona que le he dado, ¿no? Entonces ahí está las inmunoglobulinas. ¿Y por qué las inmunoglobulinas? Porque han hecho estudios ya comparativos y vieron de que la respuesta a la inmunoglobulina era mucho más rápida que la respuesta al corticoide. Por eso hace unos años, porque antes no se usaba, han pasado con la inmunoglobulina. ¿Y por qué no se pone con todas las inmunoglobulinas? Porque las inmunoglobulinas tienen sus efectos adversos también, ¿no? Hay muchos niños que por la inmunoglobulina nos pueden hacer shock anafiláctico, hay fiebre, hay manifestaciones gastrointestinales, entonces por eso es que no se usen todos, ¿no? Incluso cuando tengo que usarlo, ¿no? Si mi paciente está con sangrado activo y no me ha dado resultado y ha sido inmunoglobulinas, incluso cuando calculo la inmunoglobulina que es de 0,8 a 1 miligramo por kilo y que la doy en 6 u 8 horas, las primeras horas lo doy a una perfusión muy bajita, a un goteo muy bajito para asegurarnos de que el paciente no me haga una reacción adversa como anafiláctica con la inmunoglobulina. Si veo en las 2 primeras horas que mi paciente ha tolerado bien, le completo ya el resto de la indicación a completar las 8 horas, ¿no? Y a las 24 horas ya estoy evaluando cómo va. Generalmente hemos dicho 72 horas para los corticoides, acá es las 24 horas. Incluso se puede dar una segunda dosis, ¿no? O asociarla con corticoides, ¿no? Nuevamente. Pero, ¿qué pasa? Ustedes pueden decir, pero ¿por qué no le dan plaquetas? Si lo que le falta es plaquetas. Porque
acuérdense que tenemos en estos pacientes anticuerpos antiplaquetarios. Y si ponemos plaquetas, estimulamos más estos anticuerpos antiplaquetarios. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos tenido niños que solamente recibido infusión de plaquetas y a veces veíamos que tenía 5.000 plaquetas y se sangraba. Le poníamos plaquetas y cuando controlábamos tenía 3.000. En lugar de subir había bajado. Por eso es que ahora ya no se usa plaquetas para estos pacientes. Entonces lo usamos, lo reservamos para cuando hay hemorragias graves de riesgo vital, cerebrales, por ejemplo. Ahí no puedo esperar ni 24 horas. Ahí sí tengo que usar plaquetas. O si tengo que operar por algo, también tengo que usar plaquetas. Pero es un paciente que recién las va a usar y que ya no está sensibilizado, ¿no? Pero si yo está usando plaquetas a cada momento, está más sensibilizado y no me va a ayudar en el momento agudo grave que yo lo necesite, ¿no? Y siempre lo vamos a usar con corticoides o inmunoglobulinas, porque las plaquetas se van a actuar en ese momento, pero yo lo que requiero es que continúe, hay un tratamiento que continúe actuando para que me suban las plaquetas. Ahora, el último recurso sería la esplenectomía, cuando fallan todas las medidas, pero aquí, como les pongo, si el paciente tiene menos de 5 años cumplidos a esta edad, hay factores de riesgo de compromiso vital. Son pacientes que son muy sensibles a enfermedades, a sepsis severas por cocos, gran positivos sobre todo, ¿no? Entonces, si lo ideal es que sea más de los 10 años, si es muy urgente, lo opero, pero tengo que hablar con los papás, advertirles, tengo que tenerlo vacunado. Aquí son los pacientes que tienen menores de 5 años y que es de urgencia, no solamente le pongo el neumococo 13 valente que conocemos, sino también el neumococo 23 valente que se pone a los adultos, porque tengo que intentar protegerlo al máximo, sobre todo por los gran positivos que puede dar sepsis severas, ¿no? Con riesgo de compromiso vital. Este, no sé si tienen alguna pregunta, he intentado hacerlo lo más rápido posible. Todo está claro, doctora, gracias. Sí, porque ya tienen la otra clase. Disculpen, más bien. Ojalá que haya sido todo claro para ustedes. Buenas tardes para ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.